Saludos, hola, hola, saludos, ¿cómo estamos? Bienvenidos. Vamos a hablar de un tema muy interesante, el tema llamado el concubinato. Este tema es interesante, ¿por qué? Porque involucra a la sociedad actual. ¿A qué me refiero al decir que involucra a la sociedad actual? Muchos de las familias modernas, como le podemos decir, están en este tipo de formato que para muchos coloquialmente le llaman unión libre, pero en realidad el término legal se llama concubinato. El concubinato también tiene la parte legal, que vamos a hablar un poquito más adelante. Hablando del concubinato, prácticamente estamos hablando de la unión de dos personas que viven como si estuviesen casadas, pero sin un documento oficial. Es importante aclarar este punto. ¿A qué me refiero? Legalmente no tienen un documento que los respalda, pero ante la sociedad y ante la parte legal ya cuentan con esos derechos. Vamos a platicar un poquito más adelante para entender un poquito más cómo es en la parte esta. Entonces, les comentaba, se define el término concubinato como la unión de dos personas en la cual conviven de manera libre y voluntaria. Bueno, en muchos estados, el código de lo civil y lo familiar varía. Hay algunos que mencionan que tienen que tener mínimo 2 años consecutivos viviendo con la misma persona para llamarlos concubinos. O hay estados que con 1 año. Pero también si hablamos de la parte legal, si durante el concubinato existen hijos, es el automático. Allá sí de plano les comento que no hay de otra. Legalmente estás con esa persona. Pero, ojo con lo que les voy a mencionar. Para que sea de un término legal, ¿a qué me refiero legal? Que tiene que tener una serie de requisitos el concubinato. ¿Por qué lo digo? Porque al momento de haber un fallecimiento de parte de uno de los dos, es decir, la pareja, al momento de la sucesión de derechos, es decir, como les comenté anteriormente, al estar en concubinato tienen derechos y uno de ellos, aparte de el derecho alimentario, es el derecho de heredar, ¿no? Pero vamos paso por paso. Vamos a hablar la parte, en este caso, de los derechos y las obligaciones que tienen las parejas en concubinato. Vamos a hablar del primero, que se llama obligaciones alimentarias. Legalmente, la persona tiene derecho a la pensión alimenticia. Ojo, ¿a qué me refiero con esto? Uno de los dos se debe encargar de cuidar a los hijos. Estamos hablando que normalmente la mujer es la que se encarga de cuidar a los hijos y cuidar la casa. Como esa persona no se dedicó a trabajar, en automático legalmente le corresponde lo que son los derechos alimentarios. ¿Por qué? Porque al estar en concubinato tienen ese derecho. ¿Sí? Ojo con esa parte. Uno de los dos tiene que trabajar. Si trabajan los dos, muy bien. Ahora bien, continuando con esto. Los hijos también tienen derecho alimentario, por automático, por ser parte del concubinato. Ahora bien, el derecho de sucesión, a lo que he mencionado anteriormente, legalmente la pareja tiene derecho, ¿sí? Al momento de fallecer uno de los dos, ¿sí? Sí, por eso lo mencioné anteriormente, es importante ver o saber
que la pareja con la que estás conviviendo de manera libre, así en concubinato, no esté casada legalmente, porque si existe el documento del matrimonio de uno de los dos, al fallecer, digamos como ejemplo el varón, al fallecer el varón y el varón no se separó legalmente de su primera pareja, en automático le va a corresponder un porcentaje a la esposa o a los hijos. Ojo en esta parte, es muy importante al momento de separarnos, sí, ojo, modificar varias cosas como son los seguros de vida, si lo tenemos. ¿Por qué? Porque ha habido casos en la cual al momento de separarse legalmente o no legalmente y adquieres una pareja, pasa lo siguiente: al momento de fallecer la persona, hombre o mujer, y si no cambió la parte de sus seguros de vida, la concubina tiene el derecho, pero si la persona no lo cambió, en automático la primera pareja es la que tiene el derecho en esa parte. Pero es otro tema que lo vamos a ver más adelante. Continuando con el tema de, en este caso, de que tienen los derechos las parejas en concubinato, también entra la parte de la violencia. ¿A qué me refiero? Si durante el proceso, durante el tiempo de concubinato existen agresiones por parte de uno y el otro, legalmente se va a tener la parte de violencia familiar. Ojo, si estás viviendo en concubinato y agredes a tu pareja, mucho cuidado. Te pueden demandar por violencia familiar. Ojo. Bueno, continuamos. En la parte de los derechos que tienen los concubinos, también existe la posibilidad de construir un patrimonio entre los dos, es decir, que durante el proceso del tiempo de concubinato pueden adquirir bienes. ¿Por qué? Porque tienen ese derecho. Pero ojo, aquí viene la parte interesante. Legalmente, ¿cómo puedo saber que si esa pareja son concubinos? ¿Se puede legalizar ese concubinato? Sí se puede legalizar. ¿Dónde y cómo se hace? Eso se hace a través de un juzgado de lo familiar, un juez de lo familiar. En este caso, en México, el juez de lo familiar puede dictaminar que esa unión es legal. ¿Cómo? Mostrar algunos documentos como es el siguiente: constancia de soltería, es decir, a lo que le mencioné anteriormente, no debe haber ninguno de los dos casados. ¿Por qué? Porque si aún hay el matrimonio, no entra como concubinato esta parte. Ojo, acta de nacimiento de los hijos si hay, y testigos de que ustedes viven en convivencia. Es importante recalcar esta parte. ¿Por qué? Porque legalmente, como les dije anteriormente, tienen derecho. Pero es importante tener esos puntos, en la cual que ninguno de los dos tenga pareja legal. Es decir, tengan algún documento de casados. Ojo. Bueno. Hay más cosas que veremos más adelante de parte del concubinato. Por el momento es todo. Me despido. Nos vemos en un próximo video.